Y bueno, Shabbat Shalom a todos los que ya estamos aquí para recibir el seminario, los que no han llegado, como siempre, se van integrando. Y luego esta clase va a quedar en el YouTube y pueden consultarla cuando ustedes quieran. Bueno, Shabbat Shalom a todos y vamos a estudiar hoy sobre la Parashá Vaera. Y wow, vaya tema, ¿no? El de esta semana. Y parece que la porción de la Torá que toca ahora es de esas que te hacen pensar bastante en cómo estás creciendo como persona, espiritualmente hablando. Y la cosa es que hay dos puntos claves que resaltan. Primero, arranca el show de las plagas de Egipto con 7 de ellas estas semanas. Y segundo, aparece Hashem con nombre y apellido. Y bueno, con letras Yuhei Bajeb. Y aparece en realidad la entrega de este método de trabajo que es Yud, que sería emanación, creación, emoción y acción, o lo que es igual a decir pensamiento, palabra, emoción y acción. Y ojo que este nombre no es nuevo en la Torá, ya estaba aquí. Pero hasta ahora ninguno de los patriarcas, ni siquiera Moshe, antes de este momento lo conocía de esa forma, con esa profundidad, como un método, como un sistema, se conocía como una entidad. Por eso el libro se llama Shemot, el nombre, y por eso que decimos Hashem, el nombre. Y Shemot significa nombres, porque se revela toda la onda de los nombres de Hashem. Es como que si Elohim tuviera diferentes facetas, diferentes maneras de mostrar la luz en el mundo. Y aquí viene una idea que me pareció súper interesante en esta parashá, que es la relación que tenemos con Elohim y por ende con las cosas que queremos en la vida. Que todo eso, que todas esas relaciones y todas las cosas que queremos en la vida van a depender de dónde estemos parados. Ok, es como que si la luz de Hashem o la luz de Elohim fuera un espectro con un extremo lleno de misericordia y revelación, y el otro extremo de esa vara con mucho juicio y con mucho ocultamiento. Entonces, dependiendo de dónde te sitúes tú en ese espectro, en esa línea, en esa escala, bueno, interactúas con una faceta diferente de Hashem. Para muchos, para la religiosidad, que se basan básicamente en Elohim, Hashem es rigor, Hashem es castigo, Hashem es rigurosidad. Mientras que para nosotros, desde mi punto de vista, donde yo estoy parado y que es lo que yo enseño, oye, Hashem es simplemente Hashem es un método, Hashem es misericordia. Elohim entonces nos dio este método porque a pesar de la rigurosidad, tenemos un Elohim, una luz misericordiosa. Entonces, bueno, si te alejas de la misericordia, de Yuhé Bajé, conectas con aspectos que te enseñan a través del castigo, del juicio. Y cuando estás conectado al sistema, aprendes en función de un método que te enseña cómo lograr la misericordia. Entonces, lo que pasa en esta porción es que Moshe se queja con Elohim y le dice algo así como que, bueno, me pediste que lo salvara, le hice lo que me dijiste y ahora todo está peor, les dieron el doble de trabajo. Oye, ya no le dan paja para hacer los ladrillos, ellos tienen que hacer los ladrillos, entonces tienen un doble problema. Y parece que esto tiene una lección importante, porque de hecho en Egipto no se construía con ladrillos, en Egipto la arqueología demuestra que se construía era con piedras, picando piedras, sin embargo se decía que ellos hacían ladrillos. Entonces eso es todo un código, ¿no? Es todo un aprendizaje que debemos tomar de allí, porque son esos niveles profundos de la Torá, esas profundidades de la cueva, del aprendizaje. Entonces, ok, parece que esto tiene una lección importante para nosotros y aquí viene la parte de los ladrillos como código, que siempre me ha dado curiosidad y he estudiado mucho de eso. Cuando avancen un poquito, compartiremos esa información y la contrataremos con la que ustedes tengan en ese momento, ¿no?
Y bueno, mi querido Talmidine, la cosa es que se dice que Hashem creó el universo con 10 frases divinas, que los cabalistas explican como 10 emanaciones, las 10 sefirot, el árbol de la vida, el árbol de la muerte. Y estas emanaciones son como paquetes de energía que vienen desde la luz de Hashem, o de la luz de Elohim, perdón, y se manifiestan como expresiones o niveles del alma a través de Yu, He, Ba, He, a través de Hashem. Y son las 10 emanaciones divinas del árbol de la vida, y se dice que este nombre de Elohim, el nombre de Hashem, el Yud, He, Ba, He, nos conecta al árbol de la vida desde Jochma hasta Malhú. Entonces, esta porción nos invita a eso, a reflexionar sobre nuestra conexión con Hashem, cómo interactuamos con las diferentes facetas de su luz y cómo nuestro lugar influye en esa relación, nuestra ubicación, si estoy más apegado a la misericordia o estoy más apegado a la rigurosidad. Y bueno, y nos deja pensando, ¿no?, en el significado oculto de los ladrillos y en la lección detrás de la queja de Moshe. Y es un tema para darle bastantes vueltas. Y bueno, el libro de Baera, las manifestaciones divinas y conexiones profundas. Entonces, esta porción es un viaje fascinante, ¿no?, a través de la Torá, explorando los nombres de Hashem. Durante todo Shemot exploramos los nombres de Hashem, la profecía, el significado profundo detrás de la parashá Baera. Y es como si estuviéramos entrando a una conversación íntima sobre la cábala y una conexión con lo divino. La idea de que Elohim se revela a Moshe como Yud-Hei Vah-Hei, como emanación, creación, emoción y acción, o formación y acción, pero también como Elohim y Shaddai. Y abre un mundo de interpretaciones eso, ¿no? Y no solo un nombre, sino un aspecto, una faceta diferente de la divinidad. Y luego está esa conexión con el árbol de la vida que nos hace pensar en cómo todo está interconectado. Y bueno, y es súper interesante cómo se menciona que Abraham e Isaac podían conectar con un Elohim de juicios severos, tipo religiosos, como las religiones de hoy en día, que es pura severidad. Si no haces eso te castigo, si no haces eso te vas para el infierno, ¿ok? Si no haces eso es un pecado. Porque eso es un Dios de juicio severo, un Elohim de juicio severo, porque al ser justos querían recibir lo que merecían. Porque claro, Abraham era justo, mientras más rigurosidad mejor. Isaac era justo y mientras más rigurosidad mejor. Yo siempre busco la rigurosidad porque con la rigurosidad te cae el castigo que te vaya a castigar, lo manejas de una vez y ya saliste de eso. Pero hay cierta profundidad de estudio que te permite pensar de esa forma, pero desde un nivel normal, mejor es la misericordia. Nosotros los mortales comunes y corrientes necesitamos la misericordia. Porque a veces nos desviamos del camino, o casi siempre nos desviamos del camino, o siempre estamos desviados del camino. Y ahí es donde las 10 plagas no solo son un castigo, sino las 10 plagas son correcciones. Las 10 plagas son una forma de purificación. Y la referencia de Zohar, que es el libro que nosotros tenemos de cabecera, al libro de Shemot es clave. Imagínate el secreto del fin de la corrección, la clave para vencer al ángel de la muerte. Y está aquí, escondido en las plagas. Y por eso, aunque alguien no sea religioso, siempre recordará Yom Kippur y Pesach. Aunque un judío no sea religioso, y aunque un judío se haya olvidado de todos los estudios que hizo, porque de repente sus padres no fueron practicantes, siempre el judío va a recordar a Yom Kippur y Pesach, porque hay algo profundo, hay un eco en el alma judía que siempre hace que uno celebre eso. Y bueno, y finalmente la parashá Baera, que significa manifestación, que nos recuerda que la luz divina no solo se manifiesta en el nivel de Jochma. Cuando Elohim se aparece en profecía, cuando Elohim se aparece con una profecía, como se le apareció a Moshe, como se le apareció a Abraham,
Mira, en ese momento Elohim no es Binah. ¿Por qué no es Binah? Porque Binah es creación, porque Binah es solo el recipiente. Binah no es la luz en sí misma. Es una distinción sutil pero crucial para entender la naturaleza de la conexión con lo divino. Entonces, Baerá no es solo una explicación teológica, es una invitación a que exploremos las profundidades de nuestra propia conexión con lo divino, a entender que hay muchos nombres y muchos caminos, pero al final todos conducen a la misma luz. Y básicamente el texto de esta paracha Baerá y no habla en un nivel profundo específicamente entre eso, ¿no? Entre la relación entre la luz divina y sobre todo cómo nosotros la percibimos, porque la luz divina no está contaminada, no es que te recibo más luz o menos luz, la luz siempre es constante. Ahora, ¿cómo la está percibiendo? ¿La está percibiendo bajo la sombra o la está percibiendo directamente? Entonces, porque hay diferentes niveles de luz. Ok, hay diferentes niveles de luz. La luz de Elohim siempre es igual, pero entonces vienen las emanaciones divinas que como que van filtrando esa luz de acuerdo a nuestro nivel de percepción. Son como el transformador, ¿no? El transformador para el celular que transforma aquí en Venezuela de 110 a 9 voltios. Eso es lo que hacen las diferentes sefirot, van quitando la intensidad a la luz del creador. Mientras más alineada estés o más alineado estés con este árbol de la vida, más luz llegará a tu vida porque más luz puedes procesar sin quemarte, sin ocasionar en ti un cortocircuito. Entonces esos son los diferentes niveles de luz, porque hay diferentes niveles de luz, Jochma, Keter, y que no podemos comprender completamente, ¿ok? La inteligencia que hay detrás de ella, lo que llamamos el Atika Kadisha, pero sí interactuar con el nivel de Jochma. Nosotros con Jochma sí podemos interactuar. Con Keter es difícil por el nivel de luz y la intensidad de luz que hay allí. ¿Ok? Ahora, estamos en este momento en Shobabin, que es una época comprendida entre estas 6 primeras sefirot del libro de Shemot, y sobre todo esta semana que estamos como en un Pesaj pequeño. Estamos en una época especial de revelación de luz de Jochma, y eso nos da muchas oportunidades de crecimiento, pero también cierto peligro por la intensidad de la energía que nos está bajando. Podemos crear muchísimo con esa energía, claro que sí, pero si tenemos mentalidad negativa podemos destruir muchísimo con esa energía. Y esto va para todos. Nosotros, los que seguimos este camino, tenemos la bendición de la paracha que nos va indicando lo que debemos hacer en un nivel profundo. Entonces, peligro por la intensidad de la energía. Señal de peligro, peligro, peligro. Y es como tener un chorro de agua, ¿no? Que es genial. Por supuesto, hay agua en la casa, que es genial, pero demasiada agua te rompe la tubería y te inunda la casa o el apartamento aquí donde yo vivo. ¿Ok? Entonces demasiada agua te puede inundar. Entonces todo tiene que tener una medida de acuerdo al aprendizaje que tú manejes. De acuerdo a las tuberías que tengas en tu casa, puedes aplicar la intensidad del agua. Por ejemplo, acá donde nosotros vivimos, la llave matriz que llega de la calle, tenemos que cerrarla bastante porque la intensidad es tal que si la dejamos abierta full, revienta las tuberías. Entonces nosotros tenemos que filtrarlo un poquito, ¿no? Y la solución sería que todas las tuberías estén bien reforzadas para que el agua pase con toda la intensidad, porque también es sabroso la intensidad, sobre todo para la limpieza. O sea, una manguera con un chorro bien intenso, oye, con eso tú limpias un aire acondicionado, mientras que si lo tienes medio cerrado, sale el agua de manera floja. Y eso es lo que pasa también con lo que nos quiere explicar esta paracha. ¿Ok? Entonces, mira, toca tener cuidado con cómo manejamos esa energía que nos está llegando durante esta semana y la próxima, ¿no? Además, también les mencioné lo que es hecho Babín, que son 6 semanas desde el libro de Shemot hasta Mishpatim de la Torá. Y este periodo, este tiempo es como una apertura cósmica para corregir errores de vidas pasadas, especialmente en temas de relaciones familiares. Mira, corregir en temas de pareja.
Aprovechen esta semana, amigos míos. Ok, aprovecha esta semana, soluciona todos esos problemas que tienes pendientes con tu pareja y hagan una unión familiar estable, bendecida y, y mira, y que crezca, ¿no? Y ojo, no es algo que dependa de las estrellas, no es algo que dependa del horóscopo, de los planetas. Es algo que surge de la lectura de esta parashá. Ok, cuando se lee la Torah en una sinagoga con un grupo de personas que están verdaderamente unidas, un minyan, que un minyan no es un grupo de hombres que están circuncidados, no, o sea, minyan se refiere a un grupo de personas que están verdaderamente unidas con los Yuhebajei. Y cuando la Torah se lee en cualquier casa, con más de 10 personas verdaderamente vinculadas al Yuhebajei, a Shen, se abre un portal cósmico. Y ahí les dejo ese secreto, ¿no? Que ocurre mucho cuando estamos estudiando acá en las clases presenciales de Shabbat. Siempre vemos más de 10 personas que estamos vinculadas con Hashem. Y por eso es que el aprendizaje que recibimos durante esas clases es formidable. Muchas veces yo se las dicto cuando, oye, termina la clase, quisiera recordarme de todo lo que dije, pero son tan largas que no la puedo grabar. Entonces, para rematar esta parashá, se habla de la 10ª plaga de Egipto. Bueno, en la parashá siguiente. Que allí Hashem mismo, o Elohim mismo, no un ángel, Elohim mismo, actuó. Y este es el escenario no cósmico en el que estamos. Elohim mismo actúa. Y el propósito final es ganarle al ángel de la muerte. Entonces la idea central es que nuestra alma ya tiene la luz del Creador. Y esa luz creador que es perfecta y nosotros no podemos mejorar esa luz porque es intensa, es el todo, es el total, la luz del creador es el total. No podemos mejorarla, pero sí lo que sí podemos hacer es mejorarnos a nosotros mismos como vasija, como la vasija que somos, es decir, nuestra propia receptividad, nuestra propia capacidad para manifestar esa luz en el mundo mediante la aplicación de las palabras de la Torá. Aplicación de la Torá. Y es como tener una lámpara brillante, pero si la lámpara está sucia, si la lámpara está rota, la luz no se va a ver bien. Independientemente de que la lámpara sea brillante. Imagínate tener una lámpara con un bombillo súper intenso, una bombilla súper intensa, pero la lámpara está sucia, no brilla. Y bueno, y es profundo, y bueno, o sea, vamos a ver si lo entendieron bien, ¿no? Se trata de cómo nuestra alma, que sería Israel, se mete en el cuerpo, que sería Egipto. Y se los voy a repetir. Entonces, pueden ver que todo esto que les he venido diciendo, que de repente no tiene sentido, es para decirle, para llegar a esta frase. No se trata, o sea, se trata de cómo nuestra alma, que es Israel, se mete en el cuerpo, que es Egipto, en la vasija, que es Egipto. Y como al principio, un nuevo rey que no conoce a Joseph, o sea, nuestra conexión con la luz y la abundancia espiritual, intenta esclavizarnos. Entonces, básicamente, la idea es que nacemos con un alma, el Nefesh, que es como una vasija inicial. Luego vienen otros niveles de alma, el Ruach, el Neshama, Hayá. Se me olvidó el quinto. Bueno, pero lo importante es que tenemos que trabajar en ese primer nivel, el Nefesh, que es más ligado a nuestra parte animal y a los dictados de esa vasija. Entonces la onda del éxodo con Moshe y las plagas era liberar al pueblo de Israel de la esclavitud. Era liberarnos a nosotros, nuestra vasija, de la esclavitud al deseo de tener, de la esclavitud en Egipto. Pero aquí Egipto no es solo un lugar geográfico, sino una metáfora de nuestro propio cuerpo y las limitaciones que ese cuerpo nos impone. Se nos dice que cuando el alma, que es Israel, entra en el cuerpo, que es Egipto, un nuevo rey, el Sitra Hará, o el otro lado, toma el control durante los primeros años de vida. ¿Ok? Y toma el control el oponente, y ese oponente se refuerza
durante esos primeros años de vida, 12 o 13, dependiendo del sexo de la persona. Entonces este rey nos enseña el lado, o el oponente, o el Sitra-Hará, o Egipto, o el faraón, como ustedes quieran llamarlo. Este rey nos enseña a desconocer a Joseph, a ignorar que todo lo que necesitamos proviene de una fuente superior y que en cambio debemos tomar de los demás. En vez de ir a esa fuente superior, en vez de ir al Yukebake, a Hashem, y a través de Hashem llegar a Elohim, entonces resulta que ese Sitra-Hará, ese rey, ese otro lado, ese oponente, nos enseña a tomar de los demás, a recibir de los demás sin compartir. Por eso es que cuando uno da sin recibir, crea pan de la vergüenza. Y por eso es que el pan de la vergüenza nos desconecta completamente de Israel y nos hunde en Egipto. Y bueno, y este Satanás interno nos dice durante nuestros primeros 12 o nuestros primeros 13 años, este oponente, Satanás suena feo para los que vienen de conceptualizaciones religiosas, este oponente se Sitra-Hará, nos dice que no creamos en Joseph, que lo que teníamos cuando teníamos hasta los 12 y 13 años, venía de lo que le quitemos a los demás, de lo que le quitemos, de lo que pidamos, de lo que robamos. Y es fuerte, y es un lugar, en lugar de conectarnos con la abundancia espiritual, imagínate esos primeros días, en esos primeros años, hasta los 12 o 13 años, en lugar de conectarnos con la abundancia espiritual, en lugar de y entender que si crecemos espiritualmente nunca nos faltará nada. ¿Ok? Y en vez de eso tan sencillo, el Sitra-Hará nos impulsa a la competencia, el Sitra-Hará, el oponente nos impulsa al egoísmo. El Satanás nos conecta con el deseo de recibir. Y muchas veces cuando damos por egoísmo. Ya sea porque yo te estoy ayudando, tú sabes, yo soy mejor que tú. O con la intención de luego recibir de esa persona un favor. Muchas personas cuando comienzan a hacer favores porque necesitan un favor muy grande de las personas a quien le están haciendo favor. Entonces, bueno, es el planteamiento de una lucha constante. Tenemos el alma Israel que busca conectarse con la luz y el cuerpo Egipto, regido inicialmente por un nuevo rey, Sitra-Hará, Satanás, el oponente, que busca conectarse, ¿ok? O que busca desconectarnos de Elohim y conectarnos al deseo de tener. ¿Ok? Entonces, nos aleja de esa conexión con Elohim a través de Yud-Hei-Vah-Hei, que sería Hashem. Entonces, el trabajo de nuestra vida, ¿cuál es? Simple. Corregir ese nefesh, ese nivel inicial, para liberarnos de la esclavitud de Egipto y reconectarnos con Joseph, que es la fuente de toda abundancia. Y bueno, esto es todo un desafío, sé que es un desafío, pero suena a que vale la pena.